tenemos esta guía para la lectura de los 3 primeros capítulos del texto Reflexiones para una filosofía cristiana de la educación de Alberto Caturelli. En este texto nos van a plantear algunos fundamentos para comprender la educación. Vamos a ver la raíz en el hombre y en sus, pues en su esencia, ¿no? O en sus capacidades fundamentales. Pues bueno, comenzamos con el capítulo 1, que es la introducción. En esta pequeña introducción, porque son unas pequeñas páginas, se nos presenta la historia de Eutidemo con Sócrates. Eutidemo es el hijo de Diocles, es un joven que es relativista, que es muy orgulloso de sí mismo. Y justamente él tiene la idea de que para educarse hay que rechazar o no necesitamos la guía de un maestro ni la orientación de una disciplina, ¿no? Cosas que pues Sócrates pues está en contraparte, ¿no? Y además dice, además hay que no solamente superar esto, sino eliminarlo, aniquilarlo, como aquí lo plantea, ¿no? Y entonces, bueno, además siendo tan orgulloso, resulta que tampoco se quiere acercar a Sócrates a aprender de él, pero pues Sócrates logra hablar con él y entonces resulta que empieza a seguir el método socrático haciéndole preguntas, de las cuales empieza a llegar a que lo que realmente quería hacer Eutidemo era ser justo. Aquí justo dice, Sócrates queda pasmado porque la justicia es la virtud de los gobernantes y la más alta de las ciencias, ¿no? Esto plantea toda una filosofía de la sociedad y del ser humano en el que plantea distintos tipos de virtudes y una forma de organizar la sociedad de acuerdo a ello. Y bueno, independientemente de esto, Sócrates plantea que la justicia es la más alta de todas las virtudes porque realmente logra sacar de todas las situaciones y del hombre mismo lo mejor de sí. Entonces, bueno, justamente aquí vemos que Sócrates por eso se queda pasmado y entonces dice, bueno, a ver, vamos a ver qué es la justicia. Y así es que empiezan a hacer una lista de cosas que la justicia tiene y cosas que la injusticia tiene. Y entonces así empiezan a decir, pues, qué es lo propio de la justicia, qué es lo propio de la injusticia y que no es realmente algo relativista como lo planteaba o tal vez como lo creía Eutidemo al principio, ¿no? Y entonces es que aquí surge la primera perplejidad de Eutidemo, en la que pues justamente se reconoce como alguien que estaba equivocado en sus juicios. Y aunque tenía mucha técnica o mucho conocimiento exacto de algunas doctrinas, ¿no? Porque ahí plantea que pues Eutidemo se sabía muchos conceptos, había leído muchísimos libros. Entonces él se da cuenta que inclusive con eso, incluso con toda la técnica que sabía, con toda la doctrina que sabía, realmente no sabe lo que creía saber. Aquí es justamente el primer momento en el que empieza realmente todo conocimiento serio sobre la verdad, es decir, donde comienza la ciencia. Como ustedes saben, por ejemplo, Aristóteles, que es un discípulo, bueno, es un alumno de Platón, que a su vez fue alumno de Sócrates, aunque Aristóteles se considera más discípulo de Sócrates en su pensamiento. Aristóteles dice, bueno, toda ciencia, pensando en ciencia que es lo mismo que filosofía, así lo pensaba Aristóteles, dice, toda ciencia comienza con el asombro, es decir, con cierta perplejidad. Por eso no nos debe asombrar o no debemos tomar a mal que Eutidemo se haya sorprendido, que se haya quedado perplejo ante esta situación de la que cae en cuenta, porque es justo el primer momento para que él pueda realmente trabajar su ignorancia. Porque justamente algo que nos dice aquí es que eso no es sabiduría, sino ignorancia. Es decir, darse cuenta es solamente el inicio de un desarrollo hacia la sabiduría, pero no es la sabiduría todavía, ¿no? A veces esto lo consideramos como, yo ya admito que no sé nada y entonces yo ya soy muy sabio, pues en parte sí, ya hay un primer paso, pero todavía falta todo el trabajo por descubrir la realidad. Entonces, bueno,
Eutidemo está completamente perplejo por esto, se siente un hombre no libre, ¿no? En el sentido de que realmente no sabe las cosas tal cual son, ¿no? No sabe ni siquiera lo que buscaba, no ha necesitado la guía de un maestro para descubrirlo y entonces se ha descubierto que es alguien que no es completamente libre todavía. Esta es la situación que se plantea. Y después viene una segunda perplejidad de Eutidemo. ¿Y por qué es? Porque no solamente no sabe qué es la justicia o qué es la injusticia, sino que le ha presentado Sócrates toda una situación en la que él se da cuenta que no sabe cuáles son las cuestiones últimas de las cosas. Es decir, dice, ni siquiera soy sabio en absoluto, ni siquiera me sé algunas técnicas importantes, no puedo decir ni que soy ni que soy un zapatero o que, no sé, soy un capitán, no soy alguien que sabe técnica, sino ni siquiera, pues, no soy nada, no comprendo las cosas últimas, las cuestiones últimas de las cosas y por lo tanto no sé, digamos así, el camino que me conseguirá hacer el mejor o el más justo, que es lo que él quería hacer, ¿no? Entonces se siente completamente ignorante e ineducado. Aquí algo es bien interesante porque justamente la actitud de Eutidemo, y voy a pasar a la siguiente, es que se retira enteramente desanimado y lleno de desprecio a sí mismo, no teniendo por mucho más que un esclavo, por no teniéndose por mucho más que un esclavo. Aquí lo interesante es que justamente esta perplejidad uno y la segunda, no lo llevan a construir su sabiduría, sino que digámoslo así, le quitan todo el ánimo por aprender, lo cual, digámoslo así, sería lo contrario que se espera cuando uno queda perplejo. Y en este sentido voy a recordar algo que decía Deleuze. Deleuze es un filósofo moderno que justamente decía, la filosofía entristece, porque en realidad nos hace descubrir la realidad, esa realidad que tal vez se muestra tal cual y tal vez no es como quisiéramos que fuera. Entonces, justamente se nos presenta, como decía, a veces se entristece, pero más bien tendría que plantearnos como una proyección, sí, encontrarnos en un primer momento con la realidad tal cual es y tal vez como algo que no nos agradaría, pero estar buscando eso que debería de ser. Entonces, eso en un sentido, claro, un poco entristece, pero por otro lado da esperanza y esto es algo que no debemos olvidar cuando planteamos el cuestionarnos la realidad y cuestionarnos, por supuesto, los fundamentos de la misma. Ahora, ¿qué le plantea Sócrates a Eutidemo? ¿Le plantea acaso, sí, vete triste y no hagas nada con tu vida? No. Le dice, tú ya fuiste al Delfos, has estado en Delfos, que es pues como un lugar en donde descubrías tu vocación y vas a descubrir quién eres. Entonces le dice, sí, claro que sí, he ido 2 veces. Y dice, bueno, pues entonces habrás visto esta frase que dice, o inscripción que dice, conócete a ti mismo. Y dice, sí, pues entonces, digámoslo así, lo que le dice Sócrates es, pues eso es lo que tienes que hacer, conocerte a ti mismo, ¿no? Para que entonces puedas descubrir cuáles son las cuestiones últimas de la realidad e ir por este camino que te va a conducir a lo que quieres ser, que es lo mejor de ti mismo, porque pues quieres ser justo. La cuestión aquí es que, y esto es algo bien interesante, que Sócrates cuando plantea el conocerte a ti mismo, no lo hace solamente como en un sentido hiper subjetivo, en el sentido de conocer tal vez mis cuestiones de cuál es mi estatura o cuál es mi peso o qué cosas me gustan o no me gustan hacer, o incluso esto de ser hiperconsciente de tus acciones, que sí, porque sí hay que conocerte a ti mismo como individuo, pero también conocerte a ti mismo como hombre, como tu naturaleza. Esto también es parte de lo que quiere decir el conocerte a ti mismo y que aparte será parte de, o que será base para poder comprender la educación. Entonces, en esta primera parte del libro encontramos pues una historia que nos plantea justamente una experiencia en la que una persona puede sentirse así, ¿no? Tal vez yo sé todo o yo siento que yo quiero ser o que yo no necesito a nadie más, pero justamente Sócrates aparece como él tal vez si necesitas o digámoslo así, la relevancia o la pertinencia
de una guía para el desarrollo de la persona, que será fundamental para comprender la educación. Ahora vamos al capítulo 2, que es los supuestos metafísicos y antropológicos de la educación. Esto es un poco más conceptual, más que experiencial. Pero entonces vamos a ver qué es lo que nos dice. La primera cosa nos dice el concepto de qué es la educación. Dice, la educación, está por acá, dice, es un acto de educir o sacar a la luz todo lo que el hombre es. Eso es lo que quiere decir educar. ¿Y esto qué quiere decir? Y esto es lo que vamos a plantear como, aquí dice, es el acto de educir o sacar a la luz todo lo que el hombre es. Para esto justamente lo que hay que plantearnos es qué es el hombre. Primero, qué es el hombre, ya después iremos viendo poco a poco, digámoslo así, desmenuzándolo y yendo hacia qué soy yo como individuo. Pero primero, bueno, ¿qué soy yo como ser humano? ¿Qué hay en mi naturaleza? ¿Qué es lo que me describe? Y lo primero que descubrimos en esta, digámoslo así, si nosotros miramos al hombre y miramos su naturaleza, lo que descubrimos es un ser con conciencia, ¿cierto? Aquí está, de autoconciencia, no solamente que nos caen veintes acerca de lo que está fuera de mí, por ejemplo, que descubro de qué color son las cortinas o de qué sabor es la bebida que estoy tomando o de qué tamaño es la bicicleta, sino lo que podemos también descubrir es nuestros propios actos o nuestros propios pensamientos. Es decir, somos seres que somos conscientes de lo que pasa alrededor de nosotros y en nosotros mismos. Digámoslo así, que este es el planteamiento de base que tiene la antropología o que tiene la antropología de la educación, sí, o la filosofía de la educación. Es decir, plantear que el hombre es el único ser que le cae en la cuenta de lo que hay a su alrededor y de lo que es él mismo. Es decir, tiene un grado de conocimiento sobre sí mismo y sobre lo que hay a su alrededor. Diciéndolo de otras palabras, diríamos, en realidad no hay conocimiento sin un ser que conozca. Eso es lo que podremos decir. Y la conciencia, por supuesto que supone un nivel de comprensión o de inteligencia, porque al menos necesita alguien que comprenda la realidad, que primero la perciba, que la comprenda y que además caiga en la cuenta de que eso es algo, ¿no? O que algo distinto a él o igual a él, ¿no? Ya sea que sean mis sentimientos, mis pensamientos, o por otro lado lo que está fuera de mí, ¿no? Que algo está pesado, que algo sabe bien, que algo sabe mal, que algo es divertido. Esas son cosas que necesitan un acto de conocimiento, pero también un acto de conciencia, descubrir lo que son, no solamente captar que están ahí, sino descubrir qué es cada cosa, y eso es un acto de conciencia que implica conocimiento. Entonces, nos damos cuenta en primer lugar que el hombre es un ser de conciencia y que la educación de hecho supone esto, es una base de ello. Y diríamos, en realidad, ciertamente esto parece obvio, ¿no? Y esto es lo que hemos dicho, ¿no? Esto parece completamente obvio. Pero el filósofo se empeña en hacer explícito aquello que es obvio, de tal forma que las bases estén completamente sólidas. Entonces, digámoslo así, y ya que estén sólidas estas bases, ya podamos construir algo en eso y construir con sentido, ¿no? De acuerdo a esta base que se nos ha hecho explícita. Entonces, ¿qué pasa aquí? Vamos a descubrir que en primer lugar hay un acto de conocimiento que lo hace el hombre, esto es algo que descubrimos, el hombre es un ser consciente, pero además el hombre es una unidad de alma y cuerpo. Esto es algo que es también parte de su constitución, ¿no? Y entonces, cuando nosotros contemplamos al hombre y vemos lo que es, descubrimos de hecho que es un ser que además es espiritual.
Y aquí cuando lo ponemos como objeto, esto lo que quiere decir es que cuando nosotros nos ponemos a estudiar al hombre, cuando lo descubrimos y decimos, a ver, ¿quién es esto que es? Y lo ponemos como objeto de estudio, es decir, como aquello que se está estudiando, entonces descubrimos que el hombre es un espíritu. O sea que no es una cosa, ¿no? Que no la podemos confundir con una piedra o incluso con una pared, ¿no? Eh, sino que ni siquiera con un animal o una planta, sino que el hombre tiene unas características especiales que llevan el nombre de espirituales. Sin embargo, también podemos decir que algo que le acompaña cuando nosotros tenemos la experiencia humana es el cuerpo. En realidad nosotros digamos que no conocemos personas que no tengan cuerpo, lo cual significa que espíritu y cuerpo están completamente entrelazados cuando se habla del hombre. Así pues, la persona humana es siempre espíritu encarnado o cuerpo espiritual, o sea, cualquiera de las dos cosas, porque es algo que está completamente entrelazado. Y así es que hay que comprender al hombre. Es decir, un ser que conoce, que es autoconsciente, pero que es espiritual y que es corporal al mismo tiempo. Así es que nosotros podemos decir, en realidad no es que yo tenga cuerpo, como si fuera algo distinto de mí, sino que yo soy cuerpo y soy espíritu. Soy las dos cosas y eso es parte esencial de mi ser. Yo solo así puedo comprender lo que soy. Si yo hago una yuxtaposición, o sea, si los pongo como completamente separados, ahí estoy rompiendo, digámoslo así, con una forma sana de comprender el hombre y por lo tanto estoy, digamos, cuarteando la educación. Por eso es que la consecuencia número uno de este texto es que no se puede hablar de educación integral aludiendo solo al espíritu o solo al cuerpo o viéndolos incluso como cosas contrarias, porque entonces más bien no estamos educando, sino que estamos ineducando o destruyendo el desarrollo del hombre. Digamos que lo estamos haciendo menos porque estamos desaprovechando sus partes, ¿no? Y aquí vamos a ver que la educación justamente tiene que ver con desarrollo. Entonces, como ir hacia algo más, ¿no? Así, de lo que tienes, lo haces lo mejor que puedes, ¿no? No lo haces hacia abajo o lo limitas. Entonces, lo primero será el hombre, siempre cuando estamos hablando de educación integral, siempre tiene que haber una consideración completa de lo que es el hombre, que es cuerpo y espíritu, y además consciente. Ahora, vamos a ver, si estamos diciendo que justamente la educación tiene que ver con el desarrollo del hombre y de todo lo que es, entonces vamos a ver qué es lo que identifica de manera significativa al hombre. Y entonces es aquí donde surgen las potencias superiores. Es decir, cuando nosotros hablamos de qué es el hombre, normalmente vamos a aquellas capacidades que tienen, ¿no? Algo importante que vamos a ver aquí, que es muy importante, que cuando nosotros hablamos de facultades o potencias, esto es lo mismo, o capacidades, en realidad no son lo mismo que la esencia. Las facultades y la esencia no son lo mismo. O sea, yo no puedo decir que un hombre que tiene inteligencia o que solo por externar la inteligencia es que se puede decir que es hombre, sino que la esencia humana es algo mucho más que solamente la expresión de sus facultades. Pero el alma humana o la esencia humana manifiesta ciertas facultades que otras almas ¿no? Por ejemplo, el animal tiene una esencia específica que le permite hacer ciertas cosas, distintas a las plantas. Las plantas tienen por su esencia, pueden reproducirse, pueden nutrirse, eso es algo que le permite su ser, ¿sí? Pero, por ejemplo, una planta que apenas es semilla y que todavía no se nutre o que todavía no está germinada, entonces sigue siendo una planta porque está en su esencia hacerlo, aunque todavía no lo manifieste. Lo mismo el animal, ¿no? Tiene por su esencia las capacidades de ver colores
o de olfatear, ¿cierto? Incluso de dormir, despertar. Pero si un animal todavía no o pierde la vista o si ya no puede olfatear más, tal vez tiene algún problema físico, entonces eso no significa que ha perdido toda su esencia, sino que sigue teniendo la esencia de animal, sigue siendo animal, aunque sus facultades no se expresen correctamente. Lo mismo pasa con el hombre, ¿no? Aquí es la esencia del hombre es mucho más que sus facultades, aunque la esencia le permite ciertas facultades que lo diferencian de los demás seres. Esta es la cuestión aquí. Entonces, ¿cuáles son las potencias que Alberto Caturelli nos presenta como las más significativas y que además toda la tradición cristiana también reconoce? Él dirá, son tres, que en realidad pueden ser dos, pero aquí la tercera que menciona él sí es muy importante, particularmente para la educación. Las tres que menciona Caturelli son memoria, inteligencia y voluntad. Dirá, en realidad, inteligencia y memoria se pueden, digámoslo así, que derivan de la misma rama, porque la memoria necesita inteligencia o necesita un conocimiento de cierto tipo. Entonces, por eso es que se pueden identificar como una, pero aquí nos dice es importante distinguirlas para poder como resaltar algo que pasa en el hombre. Y es que, por ejemplo, la memoria nos permite identificar este aspecto de desarrollo en nuestra historia. Es decir, el hombre se va desarrollando poco a poco, pero para irse desarrollando también necesita tener, digamos así, dicho un poco más, con palabras más sencillas, necesitamos los recuerdos del pasado para poder identificar en qué lugar estoy, en qué lugar estoy respecto al pasado, ¿no? Por eso es mi presencia actual, pero con respecto al pasado o con respecto a conceptos pasados. Así, por ejemplo, nosotros si hemos dado clase alguna vez, pues identificamos que de hecho la memoria es parte fundamental para el desarrollo de los alumnos, ¿no? Es decir, a ver, yo empecé diciéndoles cuáles eran los números, después empecé a ponerles pues operaciones, ¿no? Y después empecé a ponerles operaciones más complejas y así, ¿no? Es decir, realmente la memoria es parte fundamental para el desarrollo de la persona. Y lo mismo en un nivel personal. O sea, no puedo comprender en qué lugar estoy de manera completa o integral si no es gracias a la memoria. Y es que también la memoria nos permite identificarnos como seres históricos, es decir, como haciendo mi propia historia, que va a tener todo el sentido cuando veamos el tema de vocación, que es como el culmen, ¿no? de la educación. Entonces, bueno, la memoria es parte fundamental, por eso es que se menciona, aunque realmente, digámoslo así, que está completamente unida al conocimiento intelectual. Ahora, ¿qué es la inteligencia? La inteligencia, diciéndolo así como en un concepto general, sería una capacidad de leer entre, ¿cierto? De leer entre o de comprender lo que son las cosas. La palabra comprender es fundamental, porque la inteligencia no es ver, no es tener técnica, sino es comprender qué son las cosas, comprender el sentido, comprender el fundamento de las cosas. Eso es la inteligencia. Digámoslo así, que se diferencia del conocimiento sensible. Se diferencia pero no se contrapone, porque el conocimiento sensible, la inteligencia lo asume lo que se recibe en el conocimiento sensible, pero la inteligencia lo comprende. Si en el conocimiento sensible, por ejemplo, con el olfato, con la vista, nosotros percibimos colores, olores, sonidos, etc., la inteligencia comprende tal vez de quién es esa voz, o qué está diciendo esa voz, o qué está señalando ese dedo, o qué está mostrando esa textura. Es lo que le hace a la inteligencia es comprender aquello que el sentido percibe. Por eso aquí dice es comprender contenidos, pero la palabra comprender será fundamental. Leer entre, ir hacia lo que son las cosas. Y ahora una tercera, o más bien yo diría, bueno, una segunda, tercera potencia superior es la voluntad. Y resulta que la voluntad de hecho no es solamente
una más, sino que es la más importante. Porque así como la inteligencia o como nosotros como seres inteligentes podemos comprender qué son las cosas, cuál es su sentido, justamente descubrimos a partir de eso cuál es el sentido de nuestras acciones. Porque de hecho el hombre no vive siempre como un ser científico, vive como un ser completamente individual, en una vida concreta, con unos papás concretos, con unos amigos concretos, con decisiones completamente concretas. Y, su, y sus preguntas siempre son, ¿qué debo hacer ahora? ¿Qué es lo mejor que debo hacer? Tal vez se lo pregunte poco o mucho, pero siempre se lo pregunta. ¿Y ahora qué? ¿Que esta persona me conviene? ¿Esta pareja? ¿Esta carrera? ¿Esta decisión? ¿Este trabajo? ¿Hacer esto bien? ¿Hacer esto mal? ¿Comer esto? ¿No? ¿Hasta qué me voy a poner de vestimenta? Son preguntas que me hago, ¿no? Y que toda persona se hace. Porque la inteligencia plantea caminos y plantea también cuál es el mejor camino, descubre qué es lo bueno y qué es lo malo. A veces por ciertos hábitos morales o incluso intelectuales uno no llega a descubrirlo correctamente y es aquí justamente el lugar tan importante que tiene la educación en temas de hábitos morales, intelectuales y motores, como vamos a ver más adelante. Entonces la inteligencia cuando descubre un camino bueno, siempre descubre que hay el mejor, ¿no? ¿Qué es lo bueno? Y ya nosotros podemos decidir si lo hacemos o no, y ahí es donde entra la voluntad. Es decir, la inteligencia está como mostrándonos la luz acerca de qué hacer o qué no hacer o cuáles son las opciones que tenemos, pero ya el querer hacer esto o el querer hacer el otro, el decidirlo y ejercitarlo, pues ya será parte de la voluntad. Aquí, digamos, un ejemplo sería, la inteligencia nos puede mostrar cuál es el mejor, si yo quiero un reloj, nos puede mostrar cuál es el mejor reloj respecto a ciertos criterios. Pero ya el hecho de comprarlo, pues será parte de la voluntad, ¿no? O dicho de otra forma, podemos decir, pues tal vez yo tengo mucha hambre y quiero comer algo y la inteligencia nos puede mostrar lo que es mejor para nosotros en este momento, ¿no? Eh, pero el solo pensar, por ejemplo, la hamburguesa o pensar la ensalada, no nos hace comer, de hecho. Necesitamos realizar una acción para que eso se ejercite, ¿no? O se lleve a cabo. Y eso es parte de la voluntad, lo que quiere, lo que decide a partir de lo que enseña la inteligencia. Entonces, bueno, básicamente nuestra vida tiene estas tres como que guían un poco pues nuestro quehacer en este mundo. Y bueno, nada más decir, así como dijimos que la inteligencia se identifica con la palabra comprender, la voluntad diríamos se identifica con la palabra responder. Es decir, responde a contenidos. No reacciona. La voluntad no es un tema, no es una potencia de reacción, es una potencia de respuesta. Es decir, analizo lo que hay y respondo a ello. Por eso el tema de la voluntad siempre tiene que ver con la responsabilidad, que he respondido a lo que se me ha presentado. Y si esto que he respondido es bueno o es malo, ¿no? Entonces, bueno, aquí estas tres siempre están acompañadas y esto es lo que siempre hay que mirar cuando estamos en educación. Eh, Esta sería nuestra consecuencia número 2. El desarrollo integral del hombre será resultado del cuerpo y del espíritu, pero considerando todas sus potencias, y particularmente la memoria, la inteligencia y la voluntad, eh, para que pues el hombre se desarrolle tal cual es. De hecho, diríamos, el desarrollo incluye las tres potencias. Si no lo hacemos, generará una suerte de monstruo que será contradictorio pues a este desarrollo armónico del hombre. Y eso me hace recordar mucho al monstruo de Frankenstein. No sé si ustedes ubican la historia, pero es un monstruo que, bueno, fue creado por el doctor Frankenstein y de hecho no tiene nombre y es abandonado por él. Nadie le enseña el bien, nadie socializa con él y él quiere con todas sus fuerzas hablar con alguien, pero como es monstruoso, pues teme acercarse porque pues lo ven como un monstruo y lo quieren matar. Y entonces, bueno, resulta que un buen día
se acerca justamente a una persona de la que ha aprendido a hablar y todo, pero porque la ha escuchado, nunca ha tenido relación directa con esta persona, pero sí la ha visto y entonces aprende de ella a hablar y todo. Pero esta persona la rechaza porque el monstruo de Frankenstein está demasiado monstruoso y nadie lo quiere ver y pues obviamente causa miedo. Entonces pues él se frustra por completo y se va y entonces ahora empieza a asesinar y ahora quiere asesinar a su creador, que es el doctor Frankenstein. El punto de toda esta cuestión es que justamente como no fueron educadas todas sus potencias, más bien digámoslo así, que fue abandonado a su propia suerte y además nunca se le enseñó cuál es el bien y el mal, terminó siendo un monstruo para la sociedad y justo, ¿no? Terminó matando personas. Pues muy bien, entonces esto es la segunda consecuencia. Ahora vamos a ver qué significa esto de que el hombre necesita ser formado, Esto nos lleva a una definición de Boecio, que aquí de hecho no la menciona, pero su definición, como seguramente ustedes sabrán, es el hombre o la persona es una sustancia individual de naturaleza racional. Si nosotros estamos analizando, bueno, qué es la persona para que nosotros podamos de hecho educar, porque pues estamos tratando de justamente hacer eso, entonces vamos a ver qué quiere decir Boecio, porque creo que ha dado al clavo y es lo que nos dice Alberto Caturelli, ¿no? Parece ser que cuando nosotros decimos vamos a educar al hombre y lo vamos a educar con una guía que le comunique cuál es el camino correcto de decisión, pues parece ser que Boecio ha dado en el clavo. Y es que si nosotros hemos dicho que educar significa sacar a la luz o una acción de hacer salir, entonces podemos identificar la palabra educación con desarrollar. Es decir, sacar a la luz aquello que el hombre es. Y aquello que el hombre es, como hemos dicho, es un ser que tiene una sustancia individual de naturaleza racional. Y es que cuando nosotros decimos naturaleza racional, esto implica un logos, que en griego significa orden, que significa que aquellas cosas que están dadas, que hay una especie de estructura última. Pero además de eso, y por supuesto esto nos permite, por ejemplo, hacer ciencia, si no hubiera orden en la realidad o si no hubiera una especie de patrón o de pequeños propiedades que configuran la realidad de manera sistemática, no habría ciencia, por supuesto. Pero además de eso, no solamente es que esté el orden, sino que además se dialoga, se necesita a otro para crecer. Entonces, es por eso que nosotros necesitamos sacar a la luz pues aquello que descubrimos de la realidad, pero a través de un otro, un tú. Entonces, y esto pasa precisamente porque el hombre, al ser individual, significa que el hombre es único, distinto a los otros y distinto a otro. O sea, distinto a todas las cosas que existen, pero también distinto a todas las personas que existen. Sin embargo, cuando el hombre contempla a otra persona, entonces descubre enfrente de él a otro, ¿no? Hace frente al otro. Y al otro que es como un yo, que muestra una interioridad, que muestra una conciencia igual que la mía, que es a lo que llamamos naturaleza, es decir, aquello que compartimos. Y en esto él, digámoslo así, se siente identificado. Y aquí es donde nosotros podemos decir, en realidad, solo como un ser como yo, se pone en evidencia lo que soy yo. De ahí que necesitemos la apertura, aquí me dice, no es que necesite al otro para crecer, realmente, por así decir, no lo necesito,
pero lo que sí necesito es descubrir al tú para poder constituirme, ¿no? Descubrir lo que soy como hombre, porque solo cuando descubro al otro como hombre es que yo puedo crecer. Porque descubro mi naturaleza, es por ese el punto, no porque descubro cómo son los demás y ya, ¿no? Así, bueno, conocí a muchos amigos y eso no me hizo crecer. En el fondo sí, porque voy descubriendo lo que es el hombre. Es más, personas, por ejemplo, pensemos en la adolescencia, ¿no? Los jóvenes están pensando y descubriéndose. Y entre las cosas que descubren es, el hombre es tal, las personas son esto, son buenas, son malas, son lo que sea. Van descubriendo la naturaleza humana, hay una apertura, un descubrimiento al tú. Aunque todavía en la adolescencia hay muchos pensamientos inmaduros y que con el tiempo van a irse limando, sin embargo, ahí están abriéndose al tú y van descubriendo su propia naturaleza humana. Esto es lo que Alberto Caturelli llama sociabilidad originaria, que es yo necesito al otro para dialogar, es decir, para ir descubriendo el logos, pero con dos, con más de uno, o sea, tú y yo. Y es aquí donde entra la consecuencia número 3, que es el hombre, para analizarlo correctamente, para enseñarlo correctamente, necesita socializar. No solamente, esto no se entiende en un sentido solamente de necesita estar entre personas, ¿no? Porque pues ahora estamos en línea y no estamos enfrente de alguien, pero estamos dialogando con alguien un tema, estamos escuchando al otro, estamos abiertos al tú. Y además estamos no solamente enfrente de por ejemplo, de una pared, sino que estamos enfrente de contenido. Y este contenido no solamente es un montón de palabras, sino son un montón de personas, ya sea autores de libros, ya sea youtubers o ya sea compañeros o la misma maestra. Estamos enfrente de gente, estamos socializando y por lo tanto estamos, digamos así, asumiendo la naturaleza del otro y con eso desarrollándonos. Esa es la consecuencia 3. El punto 4 va a ser un poco más rápido, esta cuestión de la contingencia del acto del ser. Yo sé que la palabra contingencia es muy filosófica o muy técnica de la filosofía, pero lo que quiere decir es básicamente las cosas pueden ser o no ser. Esto es algo que podemos descubrir justamente pues de nuestra experiencia de las demás personas, ¿no? En cualquier momento alguien puede morir. De hecho, se nos van personas y descubrimos que no somos para siempre. Esto es algo que descubrimos también de esta sociabilidad general, ¿no? O originaria, como dice Alberto Caturelli. Y en este descubrir que las personas pueden ser o no ser, justamente nos damos cuenta que entonces tiene que haber algo que sostenga las cosas, que sostenga el existir de las personas. En otras palabras diríamos, si las personas fueran eternas o fueran necesarias, que es la palabra contraria a contingencia, si tuvieran que ser o si fueran siempre y eternamente, entonces, digámoslo así, ellas mismas se darían el ser. Ellas mismas, digámoslo así, que si quisieran podrían existir para toda la vida, porque tendrían esa facultad, su esencia les podría dar esa facultad. Pero de hecho en el hombre encontramos que él no puede darse el ser, sino que en realidad lo obtiene de algo más. Y entonces descubrimos que hay un ser, digámoslo así, aquí un absoluto personal que además ha querido darnos el ser. Y por eso es que somos, ¿no? Aunque esta existencia que nos da es temporal y en algún momento vamos a morir, como nos damos cuenta pues en este sociabilizar, pues realmente parte de la educación y la consecuencia número 4 es que las personas no somos pura voluntad, sino que realmente hemos sido queridos por alguien más, al que llamamos Dios, y que en este Dios sostenemos nuestro ser. Esta es una consecuencia muy importante porque es el que yo quiera o el que yo desee algo no lo hace realidad. Y eso pasa también en la educación, tal vez tenemos muchas experiencias de esta situación.
Y lo que hay que decir es, en realidad nosotros no nos dimos el ser, no lo sostenemos. Entonces tenemos que reconocer, y parte de la educación integral es también enseñar en este sentido, es decir, en que en realidad nuestro ser es contingente, podría no ser, pero al mismo tiempo se nos ha dado. Y hay que descubrir esta naturaleza para poderla ordenar al bien. Y es aquí donde viene la consecuencia 5, que es donde entra el capítulo 3. En este capítulo 3 nosotros encontramos que nos habla de la educación como formación integral del hombre integral, o sea, de un hombre considerado de manera completa. Y dirá, bueno, justamente para eso hay que formar la voluntad y formar el carácter. Esto va a ser parte de nuestras últimas consecuencias en este texto. Y empezamos con esta cuestión de el perfeccionamiento por las virtudes y el carácter moral de la educación. Alberto Caturelli nos empieza diciendo, bueno, nosotros ya hemos dicho que justamente somos seres contingentes, que somos seres temporales, y es que el hombre en realidad es un ser temporal, pero que se va desarrollando por medio de los hábitos motores, intelectuales y morales. Es decir, en este nosotros descubrimos que el hombre, además de ser contingente, es temporal, es decir, se va desarrollando en el tiempo. Pero en este desarrollando en el tiempo puede ser un desarrollo, o más bien puede ser un crecimiento que sea para algo malo, o que no le dé lo mejor de su ser, que no lo haga hacer lo mejor de sí, o uno que sí lo haga. Y nosotros nos damos cuenta a través del estudio de lo que es el hombre, que los hábitos motores, o sea, del cuerpo, de los músculos, de todas las habilidades locomotoras, las intelectuales, aquellas del conocimiento, en general sensible o el intelectual, y las morales que tienen que ver con la voluntad, pero hacia el bien, son aquellos que hacen realmente un enriquecimiento progresivo, es decir, aquellas que hacen que el hombre realmente sea lo que es. Así pues, la educación siempre tiene que estar pensada en términos de perfección en el sentido de enriquecimiento progresivo. Es decir, que cada acto que se vaya haciendo, puesto que hablamos de hábitos, sean para el bien de la persona. El hombre, entonces, con el fin, digamos así que esto parece algo así como un fin moral, ¿no? Solamente moral. Y aquí es como decimos, si el fin no es otro que el hombre mismo para su mayor perfección, posible, entonces parece que la educación tiene el mismo sentido o la misma finalidad que la educación, que la moral, ¿cierto? Porque la moral es, digámoslo así, cuáles son los medios, cuáles son los medios para que el hombre sea lo que es, que son los hábitos en general. Entonces parece que la educación y la moral se entrelazan, y pues sí, resulta que sí se entrelazan, pero no son lo mismo. Aquí es importante. Mira, en realidad la filosofía moral tiene como, digámoslo así, cuál es el fin del hombre en general, y la finalidad de la educación sería cuál es el fin del hombre en particular, asumiendo el fin objetivo del hombre como hombre, ¿no? Entonces, claramente aquí vemos como una correlación entre la filosofía moral y la educación. Por eso es que el carácter moral de la educación no es solamente una cuestión tangente, ¿no? O no importante o periférica, sino que es una cuestión que es muy importante, porque el fin último del hombre, como fin objetivo, resulta que está como base para el fin subjetivo del hombre, que es cuál es mi vocación concreta, ¿no? ¿Cuál es el desarrollo concreto de mi ser? Entonces, justamente la consecuencia número 6 será la educación mira hacia la vocación de la persona, busca el fin subjetivo de la persona, asumiendo lo que es el fin objetivo, que es la moral. O sea, ¿cuál es el fin del hombre? Que asume, por supuesto, también una antropología humana. Ahora, vamos a la consecuencia número 7, que ya tiene que ver con libertad, tiempo y formación del carácter.
Y aquí lo que vemos es que asumiendo justamente la temporalidad del hombre de la que ya hablamos antes, ¿no? Por su enriquecimiento progresivo, lo que nos damos cuenta es que el hombre se va haciendo. De ahí que aquí hablemos del tiempo, la libertad en el tiempo, nos vamos haciendo y realmente nosotros tenemos un lugar crucial en este quehacer. Y por eso es que pues ya hablamos de los hábitos que nos ayudan a esta formación o a este desarrollo. Ahora, nosotros vamos forjándonos el carácter a lo largo de estos hábitos. Es decir, digamos así que solamente planteamos hábitos, nos quedamos un poco como incompletos, porque ahora falta además este carácter, que será como la forma concreta de realizar nuestros actos. Esto tiene un poco que ver como con la voluntariedad o con la forma de realizar las cosas, el querer realizar las cosas, ¿no? No solamente hacer por hacer, será, bueno, pues tengo un montón de hábitos, pero realmente no los quería, o los hago de mala gana, o realmente lo hago porque alguien más me lo dijo, pero yo no tengo ni idea de lo que significa. Entonces el carácter también va jugando con eso, va forjando desde dentro nuestra disposición a realizar las cosas, a realizar el bien como fin objetivo y al realizar el bien como fin subjetivo, ¿no? Con esta vocación personal. Y así es que el hombre educado, por eso dice aquí, que es aquel hombre que esculpe su carácter. Pero aquí la palabra esculpir es muy importante porque no solamente es pues tengo carácter y pues que me aguanten, sino que más bien yo voy moldeando o sí, lo voy forjando porque es más bien como un trabajo, ¿no? Cuesta trabajo, vamos grabando, vamos señalando, vamos esculpiendo de tal forma que sea muy de acuerdo a aquello que nosotros queremos de nuestra propia vida, de nuestros propios de cómo queremos reaccionar, de qué es lo que queremos hacer cuando estamos con compañía, cómo queremos ser como maestros o qué vocación queremos en general. Esto es algo que se va forjando y que va haciendo más fuerte, digámoslo así, el músculo de la voluntad. Si fuera un músculo, pues digámoslo así, que lo vamos trabajando por medio de hábitos para que vaya aguantando aquello que queremos que aguante. Y por eso es que el hombre educado es el que elige bien, porque ya está, digámoslo así, ya está trabajado, ya está forjada nuestra voluntad para decidir aquello que es bueno. ¿Sí? Porque por supuesto que el hombre que tiene carácter también tiene tentaciones, no es aquel que solamente se le presenta el bien como posible, sino que se le presenta lo bueno, lo malo, todo. Pero lo que hace el hombre que está forjado, el hombre que tiene un buen carácter, es un carácter forjado más bien, es aquel que decide el bien a pesar de las opciones que no son tan buenas. Y por eso es que en el fondo, la educación nos debe llevar a la libertad, es decir, como no solamente como algo que nos enseña hábitos o que nos enseña cuál es nuestra vocación, sino que nos va desarrollando, realmente va metiendo todas las herramientas posibles para que salga lo mejor de nosotros, forjando el carácter y que entonces nosotros podamos realmente llamarnos libres. Libres, digamos que nuestra voluntad realmente elija aquello que nos hace ser nosotros mismos, ¿no? Y que no nos vayamos tristes como Eutidemo, ¿no? Que se sentía como un esclavo más, porque pues no se sentía una persona educada, porque estaba sometido a vicios, porque estaba sometido a pasiones, porque estaba completamente ensimismado en su saber técnico, pero que no estaba dispuesto a encontrarse con el otro, ¿no? Esto es algo que encontramos, por ejemplo, que vimos ahí, ¿no? No quería encontrarse con Sócrates ni con nadie, no quiero la ayuda de nadie. Y así no había caído en la cuenta de lo que era la naturaleza humana y pues por supuesto su vocación personal. Entonces por eso el sentirse tan esclavo solamente digamos así, que lo amarró más en la cadena. Entonces, lo que nosotros hay que hacer es, justamente tal vez como maestros o como alumnos, hay que buscar que este proceso de educación sea un proceso de libertad plena, de libertad total, y que esto pues finalmente lleve a un desarrollo último de la persona. Esta es nuestra
Consecuencia número 7, la educación siempre tiene que educar el carácter para la libertad. Por eso es una cuestión profundamente moral. Y bueno, con esto también, por supuesto, esto también la educación integral nos debe abrir no solamente al otro como para descubrir nuestra naturaleza humana, sino también para ir descubriendo pues este fin último, ¿no? O ser absoluto que sostiene nuestro ser, del que hablamos de la contingencia, para descubrir también nuestro origen. Y esta sería pues la conclusión número 7 y por supuesto estar abiertos a la revelación. Y pues bueno, este es el final de nuestra guía acerca de este texto de Alberto Caturelli.